Lucy McLean probablemente es el personaje que más evolucionó en la serie de Fallout. Una chabona que al principio mostraba cómo crecer con comodidades en un mundo posapocalíptico moldeaba y ablandaba un poco tu carácter. En este video vamos a ver la historia de Lucy McLean, cómo evolucionó este personaje y por último un poco de análisis de cómo tuvo que quebrar su famosa regla de oro. Pero antes de comenzar, suscríbete y dale like al video, papu. ¿Listo? Muchas gracias, amigo. Ahora sí, empecemos con el video. La historia de Lucy comenzaría en el refugio 33, un refugio bastante normal para lo que es Fallout. Todo iba normal, la chabona entrenaba, socializaba y estaba a punto de casarse con un morador del refugio 32. Pero de repente todo se iba a pudrir drásticamente al toque. El morador del refugio 32 no era un morador, era un saqueador liderado por Moldaver, una vieja que quería secuestrar al padre de Lucy por el conocimiento que tenía de un código para activar una poderosa reserva de energía. Pero durante esta seguidilla de escenas vemos algo bastante interesante, cómo ningún morador se defiende ante los saqueadores, corren despavoridos como cagones, y esto hace entender un poco el contexto de los refugios. El contraste es increíble. Por un lado, los moradores del refugio 33 escapaban como gallinas, y por el otro lado, los descendientes del refugio 31, el refugio de los supervisores, se defienden. Actúan con violencia, defendiéndose, porque sí, los únicos que se defienden durante estas escenas son el padre de Lucy, Hank, Steph Harper y la propia Lucy, aunque un poco obligada y después de pedirle que se aleje el saqueador como 10 veces. Estos tres personajes los une algo clave. Como mencioné, el refugio 31 es básicamente un refugio donde se congelaba a ejecutivos de Vault-Tec. Así lideraban el refugio 32 y 33. Por algo actuaban de manera tan defensiva. Ellos venían del mundo de antes de la Gran Guerra. Pero bueno, finalmente Moldaver lograría secuestrar a Hank, ocasionando que Lucy tenga que ir tras sus pasos, a rescatarlo, por el bien de la trama. Lo curioso e interesante de esto es que Lucy sale al exterior con la mentalidad de dialogar antes de disparar, algo que más adelante vamos a ver que le costaría bastante caro. A medida que avanza por el yermo, Lucy aprende que la diplomacia no siempre funciona, viéndose acorralada a hacer acciones como cortarle la cabeza a Siggy Wilsig, tener que matar a unos lincheras del yermo tras ser traicionados al confiar en ellos y a enfrentarse a amenazas completamente violentas. Además, a pesar de ser humillada en múltiples ocasiones por Cooper Howard, y personaje que ya tengo un video en el canal hablando sobre él, ella decide mostrarle misericordia, demostrando que su integridad moral todavía no fue corrompida por el yermo, a pesar de las dificultades y las cosas que tuvo que pasar de golpe. Su encuentro con Maximus, además, le hace ver al Ghoul que su visión del mundo no es completamente cierta, y que todavía quedan personas decentes en este mundo, porque después de ayudarse mutuamente en sus caminos, no se volverían a ver durante un tiempo, pero que sabemos por la serie que seguirían en el mismo camino de la decencia. Bueno, medio que me estoy adelantando, ¿no? También debería mencionar que la visión del mundo de Lucy se rompe al enterarse que antes de que ella saliera, ya había una civilización que prosperó sin Vault-Tec, la RNC, y que posteriormente se enteraría que fue su padre el causante de la devastación de su capital, Shady Sands, para proteger probablemente los intereses del enclave y de la empresa, además de obvio, llevándose la vida de su madre en el proceso, lo cual la devastaría por completo y ya no vería a su padre de la misma manera. Lucy ahora transformaría drásticamente su misión, ya no rescataría a su padre, sino que lo arrestaría para que enfrente un juicio en el refugio. Algo medio gracioso sabiendo cómo está el mundo y cómo se iban a poner las cosas en los refugios posteriormente. Durante la segunda temporada, vemos que después de haber recorrido kilómetros con Cooper, se curtió bastante, pero sigue emocionalmente inestable, como por ejemplo, esa escena donde los Khan agarraron a Cooper, y cuando estaba por disparar, decide una vez más el diálogo absurdo.
eso. Además de que por lo vivido con su madre, a finales de la primera temporada, la lleva a una breve pero potente adicción a sustancias de los juegos, como el Buffout y el Adictol. Hasta hay un momento clave en la tienda donde decide robarla. Pero que bueno, medio que se limpia esta acción, al saber que el verdadero dueño de la tienda fue mandado a dormir por un ladrón. Lucy, tras intentar negociar un poco la paz con él, terminaría acabando con su vida de igual manera, y bajoneándola un poco. Y antes de llegar a New Vegas, Lucy y Cooper se encontraron a dos esclavos de la Legión. Ahí es donde Lucy volvería a creer en la regla de oro, porque mientras Cooper se peleaba con un Mutascorpius, Lucy se iría del lugar con la esclava, y terminaría siendo capturada por los remanentes de la Legión. Medio que intentaría negociar con ellos otra vez, pero no lograría nada, hasta haciendo que maten a la esclava. Una banda, perro. Pero bueno, después de hacerles ver que su ideología no tiene casi nada de romana, por culpa de la caída de César, termina siendo crucificada por Bocona. Y aunque lograría escapar gracias a Cooper, este evento terminaría de quebrar toda su brújula moral. El clímax de la historia de Lucy surge cuando, al hablar con Cooper, se entera que la trajo hasta el strip de New Vegas para entregársela a su padre, y siendo sedada en el acto. Con las últimas fuerzas que le quedaba, tiraría a Cooper por la ventana, y dejándolo clavado como un papel de oficina, en esos cosos donde se clavan. No sé, seguro vos me entendés, pero bueno. Al despertarse de la sedada del siglo, se encuentra con una cama limpia, y decide finalmente confrontar a su padre. Lo encuentra haciéndose un cafecito, y dato curioso, el actor de Hank es famoso justamente por hacer un personaje que su sello característico es tomar café. No me acuerdo el nombre, pero es un gran guiño por parte de los escritores, la verdad. Al enfrentarse a su padre, termina siendo medio manipulada, ya que Hank le vende esa idea de un mundo en paz, donde todos son amables. Hasta fuerza una interacción entre un militar de la RNC y otro de la Legión, que sabemos que se odian a muerte, y que después del chip actúan como amigos de toda la vida. Todo para que entienda su punto y que él salga beneficiado. Lograría convencerla, y por esto medio que el crecimiento de Lucy se estancaría, porque sí, fueron como 2 capítulos siendo un tire y afloje de Lucy amagando a que se iba a revelar y que después no, que se iba a revelar de vuelta y después no, hasta que en el capítulo final se revela y decide acabar con la mentira de su padre, afrontando así la realidad del yermo. Pero Hank no lo tomaría muy bien, hasta intentaría ponerle el chip a su propia hija para que actúe como un súbdito. No, totalmente gaga este viejo. Gracias a Dios llegó Cooper y arruinó su plan, si no estaría muy triste. Se ponía re mal por eso, ¿no? Bueno, Cooper llegaría de la nada, le rompería la pierna y sería un completo game over para Hank. Durante sus últimas escenas, Lucy amaga con perdonarlo, pero ya es medio tarde. Hank, teniendo un chip en la cabeza, agarra un control y decide autocontrolarse, borrando todo su pasado y sus recuerdos, dejando a Lucy huérfana. Pero bueno, amiga, date cuenta, tu viejo era una basura, vas a estar mejor. Y sí lo va a estar, porque después, a los minutos, se encuentra con Maximus, su amor platónico. Mis papis, digo, odio el amor, soy Edgy. ¿Qué le pasaba, no? Se hacía emo de la nada. Finalmente la historia de Lucy termina con los dos viendo al horizonte y pensando en una banda de cosas, chabón. La personalidad de Lucy McLean no es un fenómeno espontáneo, sino una construcción de la ingeniería social y genéticamente diseñado por Vault-Tec. Además, la estructura de estos refugios en los que nace Lucy no es un entorno donde fomente la supervivencia. O sea, sí, hacen ejercicio, practican tiro, pero no hay esa necesidad de supervivencia del más apto, sino uno más de gestión y seguridad, de que bueno, no está acorralada a hacer algo que no quiere. Podemos decir que Lucy tiene como 3 capacidades fundamentales heredadas de este entorno. Por ejemplo, la orientación analítica, orientada al detalle, manifestada en, por ejemplo, su dependencia a los protocolos exhaustivos de Vault-Tec, la preparación física y mental que vemos en el inicio, donde por ejemplo hace esgrima y un poco de pedagogía, y por último esa ética del deber y hacer el bien dentro del refugio, que es para mí lo que más la caracteriza.
risa. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, esto se va medio desquebrajando. La regla de oro sobre tratar a los demás como querés ser tratado no es solo un lema común, es la filosofía de Lucy. Y en el yermo, esto se presenta como una vulnerabilidad absoluta. Podemos decir que en Fallout es imposible ser bueno, pero vemos algunos destellos de que esta filosofía puede funcionar, o al menos con las personas correctas. Por ejemplo, Wilsig le perdona la vida a ella, y Lucy, en esa fidelidad del deber, le devuelve el favor, haciendo que su misión avance, mientras que en otro caso el Ghoul le intenta romper esa visión a cada rato, mediante el cinismo extremo y la tortura. En cambio, Maximus actúa como el contrapunto de Cooper, validando esa visión y mostrando que la integridad de Lucy no es una debilidad, es una estrategia para formar alianzas más sólidas basadas en la confianza mutua. Quería detenerme también un poco en algunas acciones que muestran las pruebas de carácter que tuvo que pasar Lucy. Por ejemplo, en el cruce con los lincheras, confía en ellos más sabiendo cómo iban vestidos y que no había ninguna razón sólida para confiar en ellos. Peca un poco y esta diplomacia fue algo inútil, hasta casi pudiéndole haberle quitado la vida a ella y a Maximus. Después, la crisis del núcleo de fusión en el refugio 4, donde después de haberlo robado para Maximus, decide devolverlo, mostrando que bueno, sigue siendo decente y que no se deja llevar por la conveniencia. Otra situación buena es por ejemplo cuando después de haber sido torturada, entre comillas, por Cooper, aún así decide entregarle la medicina, negándose a ser transformada por su cinismo. Además de también esa parte donde ayuda a la esclava sin saber que era de la Legión, que fue para mí lo más gracioso y absurdo de sus situaciones. No sé, a mí me resultaría raro ver a dos chabones con esas condiciones vivitos y coleando como si nada. Por último y capaz la más peligrosa es cuando libera a todos los prisioneros del Super Duper Mart, incluyendo a los necrófagos ferales, demostrando un poco que esa bondad sin conocimiento es peligrosa e ingenua. Además, la revelación de que su padre orquestó toda la destrucción de una civilización la decepciona bastante. La arruina al ver que su padre es una basura que sacrificó la vida de miles de personas, incluyendo la de su madre, por querer hacer realidad su plan absurdo de los chips mental. E incluso medio que darse cuenta que el amor de Hank a su madre era simplemente por deber ejecutivo. Rompe por completo su lealtad a la institución y mostrando que el arco de este personaje es de completa resiliencia y que aún así por todo lo que pasó no fue corrompida por el yermo, sino templada por esas buenas personas y esas situaciones que pasó en el camino. Pero bueno, como dice el versículo Santiago 1:14-15, si bien el entorno puede condicionarte a hacer algo, es tu propia integridad la que decide hacer el acto o no. Más o menos resumido, obviamente.